Sobre mediados del abril de 2021, Apple anunció un nuevo dispositivo, algo que nunca antes había hecho Apple en ese dispositivo. Quiero decir, era un dispositivo totalmente nuevo y relativamente barato si lo comparamos con obviamente otras cosas de Apple, ¿no? Era los AirTags. Los AirTags son, para quien no lo sepa, como una especie de monedita así un poquito más grande, ¿no? Que lo que lleva dentro es una pila y aparte un chip que es para localizar. Está creado básicamente para poder localizar objetos que tú puedas llegar a perder o que te puedan robar. Por ejemplo, las llaves de casa, si no las encuentras, si las has perdido en medio de un parque o quizás simplemente las has perdido en casa y no las encuentras. De esta forma puedes hacer que el AirTag suene igual que con los AirPods y de esta forma puedes encontrar rápidamente ese objeto que has perdido por casa, ¿no? Y eso está muy bien. El problema fue cuando la gente empezó a utilizar los AirTags para otras funciones, que también está muy bien, como por ejemplo, hay gente que lo pone dentro del patinete por si se lo roban, ¿no? Más que nada para evitar robos fraudulentos. Y dices, bueno, eso está muy bien, o más de uno ha encontrado su moto o su coche robado por ese tema. Empezaron a salir noticias sobre eso. El problema vino cuando se junta un dispositivo localizable con una mente que no quiere hacer el bien. Y ahí es cuando han empezado a surgir bastantes problemas y por eso creo que es importante que veáis este vídeo, ya no simplemente porque os roben un objeto, porque al final dentro de lo que cabe, si te roban algo que vale un precio económico, simplemente lo que estás perdiendo es dinero, sino por el tema de tu seguridad propia, la tuya, la de la persona, ¿no? Entonces, este vídeo os lo he hecho para explicaros un poco y poneros en situación para que estéis al tanto de este tema. Las primeras noticias surgieron y todo empezó un poco cuando la gente empezó a poner sus aparatos electrónicos, en este caso el AirTag, ¿no? Lo empezó a poner, por ejemplo, para ubicar coches de gama alta, ¿no? Ya sea, por ejemplo, donde se pone la gasolina, allí, o por ejemplo, escondido en una moto de gama alta también, para robarlas. Algo que obviamente es un delito, ¿no? Bueno, lo imagino, no lo sé, pero imagino que debe ser sin duda un delito, ¿no? Porque estás al final rastreando algo que no es de tu propiedad y sobre todo hecho para un fin que es robar eso. Hasta ahí dices, bueno, preocupa, ¿no? Porque dices, hombre, no me apetece que me roben nada, la verdad. Pero el problema vino cuando hace un par de semanas leí una noticia que hasta yo misma me preocupé. Y más creo que sin entrar en ningún debate, ¿no? Pero más siendo mujer, porque creo que, como todos sabéis, las mujeres estamos mucho más expuestas al peligro que los hombres. Y bien, esa noticia decía que se había encontrado más de una persona, ¿no? En este caso estaba la historia de dos chicas, ¿no? Que por separado, o sea, una es una historia y otra es otra. Una chica que contaba que se había encontrado un AirTag cuando ella no tenía ninguno, que se lo había encontrado encima. Vale, claro, en ese momento dices, ostras, ¿por qué me han puesto a mí un AirTag encima? Pues bien, para tener localizada a esa persona. Entonces es como si yo, por ejemplo, por decir algo, voy en el tren, voy en el metro, estoy en algún sitio y alguien me pone pues en la mochila, sin que yo me entere, por supuesto, en la chaqueta o en alguna cosa así, un AirTag para tenerme localizada, ya sea alguien que me conozca o alguien que no, da igual. Obviamente, ni que te conozcan ni que no tiene permiso, por supuesto, a estar localizando a una persona, sin su consentimiento, por supuesto. Entonces, esta chica lo contó, ¿no? Y hubo otro que también se hizo viral, sobre todo en TikTok, porque se encontró un AirTag encima, ¿no? El mismo móvil detectó ese AirTag que lo llevaba encima. Y fue así, tengo aquí la noticia. La chica en cuestión, la usuaria, ¿no? Se llama Angel.edge95 y ya acumula ese vídeo 34.000 millones de reproducciones. Vale, entonces se encontró un AirTag encima. El iPhone le detectó que tenía un AirTag encima y cuando quiso hacer que se desincronizara, digamos, que no siguiera rastreando a ella el AirTag,
le dio un mensaje de error el móvil, que le decía algo así como: si sientes, perdón, es que voy a traducir desde el catalán, si sientes que tu seguridad está en riesgo debido a este dispositivo, contacta con las autoridades locales. Claro, en ese momento, ¿qué pasó? La chica se asustó, obviamente, es que yo me asustaría muchísimo. Lo peor fue al cabo de un rato, de unas horas, que le dijo: un dispositivo se ha detectado, un dispositivo desconocido se ha detectado. Este objeto se está moviendo contigo desde hace un rato, no? Una estona. El propietario pot veure la ubicació, el propietario puede ver la ubicación. Entonces le dio a ver esas ubicaciones ella y vio los sitios donde había estado y que efectivamente ese dispositivo, en este caso el AirTag, había detectado dónde había estado en las últimas veces ella. Por ejemplo, si yo he estado hace una hora en una cafetería y hace 2 días en una zapatería, me detectó los sitios donde estaba. En ese momento, pues claro, surgió una preocupación de mucha gente y Apple, de hecho, ya ha confirmado que tienen una preocupación por este tema, ¿no? Porque al final es algo que se fabrica, como muchas cosas hoy en día, ¿no? Se fabrica para un bien, para algo bueno, pero por desgracia, porque este mundo es así, siempre hay gente mala, porque es que no tiene... Bueno, tiene otro nombre, pero no me gusta insultar, pero gente mala que al final lo utiliza para otros fines, ¿no? Y en este caso son estos, ya sea por una persona que te conoce, o que por ejemplo tienes un ex celoso, o una pareja celosa, o lo que sea, ¿no? Pues da miedo, la verdad. Entonces, desde aquí yo he estado buscando información. He encontrado que si tú recibes una notificación de que has encontrado un AirTag cerca, que tu iPhone lo ha encontrado, te recomiendo seguir estos pasos para tu seguridad. Espero que nadie que vea este vídeo lo encuentre, la verdad. Quiero decir, que a nadie le hayan puesto un AirTag encima, o cerca de su coche, o de su moto, o cualquier cosa, por su seguridad, por supuesto. Por supuesto, ir inmediatamente a la policía y denunciar el caso. Así que nada, este vídeo es simplemente un vídeo informativo, que llegue a más gente y que intentemos, ya que unos hacen el mal, por lo menos otras personas intentar hacer el bien. Así que nada, espero que os guste este vídeo, que os haya servido sobre todo de ayuda y por supuesto, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.